hablaremos de lo que es los números complejos. Los números complejos es algo así como la localización en coordenadas, así como cuando yo le pregunto a usted dónde vive, usted me dice calle Novena, carrera octava, me está dando las coordenadas. En ese caso, ¿qué es un número complejo? No es nada más que un par ordenado. Vamos a suponer que yo le digo que ese par ordenado es 3, 4. Como quien dice, lo que yo quiero hacer es localizar ese punto en un plano cartesiano. Entonces yo dibujo un plano cartesiano donde sabemos que el eje de la horizontal es la X y el eje de la vertical es la Y. ¿Qué significa las coordenadas del punto 3, 4? Esto significa que esta es la posición que tiene en el eje de la X. En ese caso sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Significa que por el eje de la horizontal en coordenadas estoy a 3 de la X y con respecto a la Y estaría a 4 unidades. Significa que esto es la posición con respecto a la Y. 1, 2, 3, 4. Entonces 1, 2, 3, 4. La posición de ese punto se localiza simplemente haciendo una paralela al eje de la X, pasando por el punto más alto del eje de la Y, y hago una paralela al eje de la Y, pasando por el punto más alto de la X. Esto me va a producir un punto de intersección. Significa que el punto que me están diciendo está aquí, con respecto al plano cartesiano. Yo podría perfectamente también ubicar ese punto si la trayectoria hubiera sido circular. Por ejemplo, imagínense que yo puedo saber qué distancia hay desde el punto de origen hasta acá. En ese caso, acudiendo al teorema de Pitágoras, yo podría saber a qué distancia h está respecto al plano cartesiano, el punto 0. En ese caso, estoy acudiendo al teorema de Pitágoras, donde Pitágoras dice que debe tener un ángulo de 90 grados. Este es el caso. En ese momento, imaginemos que esta es el valor A y esto es el valor B. Eso hace necesariamente que yo piense en que aquí hay un ángulo θ, lo que significa que yo podría expresar la posición de ese punto en función de h con respecto al plano cartesiano y también en función de qué ángulo está con respecto a este punto, que en este momento sería 0 grados. O sea que este es el ángulo. Entonces, de acuerdo a Pitágoras, yo podría calcular cuánto mide el vector h, donde yo sé que h es igual a uno de los lados, a al cuadrado más b al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, con esta formulación, de acuerdo a la ley de Pitágoras, yo puedo saber la posición de ese punto con respecto al origen. Entonces, si yo aplico la ley de Pitágoras, pues yo podría perfectamente saber la posición del punto con respecto al origen. En ese caso será, ¿cuánto vale A? Pues el vector A sería 3 al cuadrado, más el vector B, que sería este, que sería 4 al cuadrado. Si yo hago esta operación, encuentro que el vector h sería igual a raíz de 3 por 3, 9, más, en este caso era 4 por 4, ¿cuánto da 4 por 4? 16, y cuando yo hago la suma de estos dos vectores, ¿cuánto da?
25. Y si da 25, la raíz de 25 es 5. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este vector h, el que está en rojo, vale 5 unidades. Eso es lo que significa. Igual yo podría encontrar a qué ángulo se encuentra el vector rojo, es decir, a este ángulo. O sea, yo podría con una función trigonométrica determinar el ángulo que ha movido el punto con respecto a la horizontal. Bien, retomando lo del teorema de Pitágoras, habíamos establecido mediante la ecuación h es igual a este lado al cuadrado multiplicado al cuadrado por el otro lado al cuadrado, así. Con esta ecuación habíamos determinado que la magnitud del vector verde era 5 unidades. Entonces significa que el vector verde vale 5 unidades. Sintetizando el asunto, yo puedo pensar en que tengo un triángulo rectángulo donde hay un valor aquí que es b y que vale 4 unidades. Este es el vector a y vale 3 unidades. Y el vector h habíamos quedado que valía 5 unidades. Bajo ese criterio, ahora sí puedo calcular el ángulo θ que hay entre la horizontal y la posición del vector verde, o sea, este ángulo. Entonces, utilizo una función trigonométrica donde yo digo que esta proyección se llama seno. El valor absoluto de lo que valga esta proyección es seno, mientras que el valor absoluto de lo que valga esta proyección se llama coseno. Entonces yo puedo escribir que el seno del ángulo θ es igual al vector b sobre el vector h. Si eso es así, yo puedo calcular el ángulo aplicando la siguiente ecuación. Yo puedo decir que el ángulo θ es igual a seno a la menos 1 de b sobre h. Si eso es así, entonces yo escribiría que θ es igual a seno a la menos 1 de b, lo que valga b, este vector. Entonces vale 4 sobre h, que es 5. Entonces, aplicando esta ecuación con la calculadora, encuentro que el ángulo θ es igual al arcoseno de 4 quintos. Ahí me va a arrojar el ángulo. El ángulo es 53,13 grados. Entonces yo ya sabría que desde la posición 0 el vector verde se movió 53,13 grados. ¿Eso qué significa? Significa que yo perfectamente puedo ubicar la posición del punto, de este punto, que en coordenadas rectangulares era 3, 4. Lo puedo expresar la posición de ese punto en otro tipo de coordenadas que se denominan coordenadas polares. ¿Cómo son las coordenadas polares? Pues me expresa el valor h en función del ángulo θ. Esta es una forma de expresar
la posición de ese mismo punto, pero en coordenadas polares. En ese caso, yo puedo decir que este punto está a 5 en ángulo de 53,13. Esto es en coordenadas polares. Lo anterior lo puedo resumir de la siguiente manera. ¿Cómo ubico el punto? Entonces yo puedo decir que el eje de la X es lo que nosotros de aquí para allá vamos a llamar la parte real. Y a este lado lo voy a llamar la parte imaginaria. O sea que la parte imaginaria la voy a denominar con la letra J. En ese caso, yo podría decir que ese par ordenado 3, 4 se expresaría así: 3 más J4. 3 más J4. Eso es exactamente lo mismo si yo digo la posición de ese punto, pero en coordenadas polares. 5, o sea, el radio donde está ubicado desde la posición 0 es 5 y el ángulo 53,13. Esas serían las dos formas que podemos determinar para ubicar un punto en el plano. Otra forma de calcular el ángulo sería teniendo en cuenta esto. Esta proyección se llama seno, es lo que mida esto. Mientras que esta proyección se llama coseno, es lo que mida esto. Entonces yo puedo decir que coseno de teta es igual a la parte que relaciona coseno, o sea, a 3, sobre la hipotenusa, 5. Entonces, si yo digo arcoseno de teta, significaría que teta sería igual a coseno a la menos 1 de 3/5. Operando la calculadora, encuentro que teta es igual a 53,13 grados. Eso sería lo que mide este ángulo, 53,13 grados. Hay otra forma para poder calcular el ángulo. Por ejemplo, sería utilizando la función trigonométrica tangente. Entonces recuerden que tangente de teta es igual a seno sobre coseno. Entonces, como quien dice, yo podría decir que teta es igual a tangente a la menos 1 de lo que valga seno, en ese momento vale 4, sobre lo que valga coseno, que vale 3. O sea que cuando yo pida la arcotangente de 4/3, el resultado tiene que ser el mismo, 53,13 grados. O sea que encuentro que hay 3 formas para saber cuánto es ese ángulo. Resumiendo hasta aquí, significa que los números complejos se suelen expresar de 2 maneras. Entonces, un número complejo se puede expresar como coordenadas rectangulares o como coordenadas polares. Bien, de acuerdo al ejemplo que estamos tratando, yo podría decir que en coordenadas rectangulares podría expresarlo como 3 más J4. Así podría ser expresado en coordenadas, el número complejo en coordenadas rectangulares. Esto es equivalente a 5 en ángulo de 53,13
grados. Estas son las dos formas de expresar la posición de un punto, en coordenadas rectangulares o en coordenadas polares. Resulta, muchachos, que para poder resolver cierto tipo de cosas en circuitos 2, necesitamos poder manejar muy bien los números complejos en cuanto a sumarlos, en cuanto a restarlos, en cuanto a multiplicarlos y en cuanto a dividirlos. Es importante que uno sepa cómo se hacen las operaciones cuando se trata de sumar, cuando se trata de restar, cuando se trata de multiplicar o cuando se trata de dividir. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos hallando algún componente de circuitos que contienen bobinas, resistencias o condensadores, nosotros tenemos que ahora aprender a expresar lo que es una resistencia con números complejos, o lo que es un condensador con números complejos, o lo que es una bobina con números complejos. Miremos, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una resistencia? Recuerden que las resistencias son componentes puramente pasivos. Entonces significa que si yo tengo una resistencia y la quiero expresar, yo podría pensar en que esta resistencia sería de 5 ohmios. Por ejemplo, si la resistencia es de 5 ohmios, yo podría expresar ese valor como 5, la parte real, más J0. Significaría que esta es la resistencia. 5 la parte real y 0 la parte imaginaria, porque estoy hablando de una resistencia. Pero ¿qué pasaría si hablo, por ejemplo, de una bobina? Si hablo de una bobina, yo podría imaginar un ejemplo, que la bobina vale 3 más J15, por expresar alguna cosa. 3 más J15. ¿Qué quiere decir eso? Que las bobinas tienen parte real, pero también tienen parte imaginaria. Pensemos, por ejemplo, en un condensador. Si pienso en un condensador, entonces yo podría imaginar que podría ser 5 menos J3. Observe por qué escribí menos. Porque recuerde que entre la bobina, el condensador y la resistencia existe una relación de fase entre la corriente y el voltaje. Aquí, el ángulo de corrimiento entre la corriente y el voltaje en una resistencia es 0 grados, ¿lo recuerdan? En el caso de la bobina, la corriente y el voltaje están corridos 90 grados, y en el condensador la corriente y el voltaje del condensador están corridos 90 grados. Pero nosotros hemos hecho la aclaración, ¿quién está adelante de quién? Y hemos hecho una convención donde para las bobinas lo vamos a tomar como más y para los condensadores como menos. Resulta que cuando estamos haciendo el desarrollo de algún cálculo matemático, cuando hay bobinas, resistencias y condensadores que están sometidos a un voltaje o corriente alterna, es necesario saber hacer las cuentas, por ejemplo, basadas en la ley de Ohm o las leyes de Kirchhoff, solo que aquí se hace solamente con números complejos. Por ejemplo, si yo tuviera una resistencia en serie con una bobina, ya nos lo van a expresar en números complejos. O si tengo una bobina y un condensador en paralelo, entonces ya es con números complejos. Si pensamos en resistencia, sabemos que es una suma, solo que es una suma de números complejos. Si estamos pensando en bobinas y condensadores, por ejemplo, en paralelo,
sabemos que el paralelo entre dos componentes es el producto de uno por el otro sobre la suma de uno por el otro. Es mejor que veamos algunos ejemplos, primero aprendiendo a sumar, multiplicar y dividir. En resumen, para sumar dos números complejos es más fácil hacerlo en coordenadas rectangulares, pero para hacer restas también es fácil hacerlo en coordenadas rectangulares. Lo que sí me parece es que si vamos a hacer multiplicación entre números complejos o división entre números complejos, es más fácil si lo hago en coordenadas polares. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito aprender a hacer la transformación entre una coordenada rectangular a una polar, o al revés, una polar a una rectangular. Bien, imaginemos unos ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, imagínense que tengo el número complejo A y el número complejo B. Se me ocurre pensar en que el número complejo A sea 3 más J4 y el número complejo B que sea 2 más J3. Entonces, si yo quisiera hacer la suma entre el número complejo A y el número complejo B, pues es tan sencillo como hacer esto. Como que cojo el número A y lo coloco para sumar abajito. En ese caso, se suman las partes reales. En ese caso, aquí daría 5, 3 y 2, 5. Y sumo literalmente las partes imaginarias. O sea que sería 7. Significa que la suma de A más B es esto, es 5 más J7. Así de sencillo es cuando voy a sumar. O sea que la moraleja es, cuando trato de hacer suma de dos números complejos, lo que hago es sumo las partes reales, 3 y 2, 5, y sumo las partes imaginarias, 4 y 3, 7, J. Es así de sencillo. ¿Cómo se haría, por ejemplo, si lo que yo quiero hacer es restar esos dos números? Entonces, imaginemos que yo quiero coger el número A complejo y quiero restar del número B complejo. ¿Cómo hago yo esto? Pues sencillo. Coloco los números 3 más J4. Y como voy a restar, entonces yo sé que voy a restar el otro número. En ese caso sería 2 más J3. Voy a hacer una resta. Entonces, para hacer una resta, pues debo tener en cuenta este signo, lo que significa que esto quedaría generalmente así: 3 más J4. Ese sería el número A. Y para tener en cuenta el signo, este signo me le cambia por dentro. En ese caso sería más por menos da menos, entonces sería menos 2. Y respecto a la J sería más por menos menos J3. Ahora sí, sumo literalmente y esto será 3 menos 2 daría 1. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues 4 menos 3. En ese caso es más grande el número 4. Conclusión sería más J1. La moraleja es, cuando usted coge la resta entre A y B, simplemente el resultado es 1 más J1. Moraleja, ¿qué es lo que hace cuando toca restar? Cuando toca restar, lo único que hace es literalmente coger el número de arriba y restarle el número de abajo, teniendo en cuenta que el signo menos hace cambiar los signos interiores, o sea que quedaría así: menos 2 menos
J3. Y ahora una suma literal. 3 positivo menos 2 negativos da 1. 4 positivos menos 3 negativos da 1. O sea que la resta entre el número complejo A y el número complejo B es simplemente 1 más J1 para este ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si lo que yo quiero hacer es, digamos, multiplicar? Imagínense que lo que yo quiero hacer es, coja el número A y multiplíquelo por el número B. ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para hacer esto? Dije que es más fácil si estos números primero están expresados no en coordenadas rectangulares. Estas son coordenadas rectangulares. Yo debo expresarlo en coordenadas polares. Entonces, si yo quiero expresar estos en polares, tocaría entonces expresarlo de esta manera: A en ángulo teta. ¿Lo recuerdan? Entonces, si eso es así, lo primero que tengo que hacer es encontrar el componente A y luego encontrar el ángulo. Entonces, recordemos cómo se representa en coordenadas rectangulares. Sería 1, 2, 3 para el eje de la X. O sea, esto para nosotros es los números reales. Y según eso son 4, 1, 2, 3, 4 para los números imaginarios. Aquí en el eje de la Y, para nosotros son los números imaginarios. Entonces, recordemos que se generaba la posición del punto y se generaba un triángulo. Si ustedes recuerdan, lo que yo tengo que encontrar es cuánto vale esta A, que en este momento sería A, el vector A, en función de esto, que para mí va a ser la proyección. Lo que mida este vectorcito será seno y lo que mida este vectorcito será coseno. El objetivo de convertirlo a polares es encontrar cuánto vale el vector A, y simplemente utilizamos Pitágoras y decimos que el vector A es igual a este vector. El vector A será igual a seno sobre la A. En ese caso sería a lo que mida seno, que para nosotros es 4 unidades. Voy a encontrar el lado A. Y el lado A utilizamos el teorema de Pitágoras, y sería A es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Este lado vale 3, en ese caso será 3 al cuadrado más el lado de acá al cuadrado, 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces significa que el lado A es igual a 9, 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, lo que significa que esta suma da 25, lo que quiere decir que la proyección del color rojo es 5, o sea que este número sería 5. Ahora me falta encontrar el ángulo teta. Hemos encontrado que el ángulo teta lo puedo hallar con las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Entonces yo podría decir que seno del ángulo teta es igual al del frente, en ese caso sería 4, dividido el vector más largo, que sería la A, que ya lo encontramos que es 5. Entonces yo puedo despejar de aquí y digo que seno a la menos 1, podríamos encontrar que el ángulo teta es igual a seno a la menos 1 de 4 quintos. Al hacer en la calculadora esa operación,
encontramos que ese ángulo da 53,13 grados. 53,13 grados, que es lo que valdría este ángulo. 53,13. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo expresar este vector, este que es el del ejemplo, en coordenadas polares diciendo que es igual a 5 en ángulo de 53,13 grados. Esta es una forma de expresarlo en coordenadas polares. Bien, pero yo lo puedo también encontrar utilizando la calculadora. Si el número expresado en rectangulares es 3 más J4, el procedimiento sería así: oprime la tecla POL, luego pone la componente imaginaria 3, luego oprime la letra o la coma, luego mete la componente imaginaria que sería 4, luego cierra el paréntesis, luego aplica el igual y ya le sale la componente que es 5. Ahora vamos a encontrar el ángulo. Entonces, oprime alfa, luego que oprime alfa, oprime la letra F que está en rojo, la F, luego dice igual y ya sale el ángulo en cuestión, 53,13. Habíamos dicho que el número era 3 más J4. Quiero que esto, que es rectangular, llegue a expresarse en polar. Entonces, ¿cómo se hace en la calculadora? Entonces, en la calculadora, usted lo que tiene que hacer es oprime una tecla que se denomina polares. Ahí en ese momento coge este número y lo pone 3 polares. Luego coloca o oprime la letra o el símbolo coma y luego trae este número, digita este número 4. Una vez que digite ese número, oprime la tecla que dice paréntesis, cerrado a este lado. Luego oprime el igual y cuando usted oprime el igual sale la magnitud, o sea, cuando usted hace esto, sale la magnitud de la expresión polar. En ese caso, cuando oprimo esto, sale un número 5. ¿Qué significa eso? Que la magnitud es 5 y ahora necesito expresar el ángulo. Entonces, ¿cómo hago para lograr el ángulo? Entonces, oprimo una tecla que está relacionada como alfa. Luego, oprimo una tecla, luego oprimo la tecla de igual e inmediatamente sale el ángulo teta. Y en ese momento, pues cuando oprima eso, inmediatamente sale el 53,13, que es lo que tengo que poner aquí, 53,13. Estos son los pasos que usted tiene que hacer en la calculadora. Bien, imagínense que el número B está expresado en rectangulares, 2 más J3. ¿Cómo hago para transformarlo a polares? Pues haciendo lo que les dije hace un rato, daría 3,6 en ángulo de 56,30. La aplicación está aquí, el ejemplo está aquí. Imagínense que yo quiero dividir el complejo A entre el complejo B.
Entonces en polares es más fácil. Usted coge 5 en ángulo de 53,13, que sería el número A. El número B en polares sería 3,6 en ángulo de 56,3. Entonces, ¿cómo se opera esto? Pues simplemente coge y divide estos dos términos, que sería la magnitud de esa posición de cada uno de los números polares. Y el ángulo lo que hace es coge el ángulo del numerador y le resta el ángulo del denominador. En ese caso sería 53,13 menos 56,30. Entonces, al hacer esta operación, 5 dividido 3,6 da 1,38 periódico. Y ahora coge el ángulo de arriba del numerador y le resta el ángulo de abajo. Entonces sería 53,13 menos 56,30. Este número es más grande que este, entonces le da menos 3,13 grados. O sea que la división entre el complejo en polar A dividido el complejo en polar B es igual a 1,38 magnitud en ángulo de menos 3,17. El otro ejemplo sería si yo quisiera multiplicar un número A por un número B. Dije que es más fácil cuando se trata de multiplicar en expresarlo pero en coordenadas polares. En ese caso, el número A expresado en coordenadas polares sería 5 en ángulo de 53,13 y el número B sería mejor escribirlo en polares 3,6 en ángulo de 56,30. Entonces, ¿cómo sería si yo quiero multiplicar el número A por el número B? Entonces simplemente los coloco en polares. 5 en ángulo de 53,13 multiplicado por 3,6 en ángulo de 56,3. ¿Cómo se opera? Pues simplemente se coloca este número y se multiplica por este número, y son 5 por 3,6 en ángulo de este ángulo más el otro ángulo, 53,13 más 56,3. Al multiplicar 5 por 3,6 pues da 18, y al sumar los dos ángulos da 109,43. Moraleja: multiplicar A por B es igual a 18 magnitud en ángulo de 109,43. Aquí está un resumen de cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica o cómo se dividen números complejos. Entonces vamos a suponer que este es el número complejo A, este es el número complejo B, expresado en coordenadas rectangulares. Sería A, la parte real, más JB, la parte imaginaria. El número B, expresado en rectangulares, C más JD. Entonces el asunto es, ¿qué pasa si me proponen sumar este número A con el número B? Entonces aquí está la ecuación que lo determinaría. Sumar las partes reales. En este caso sería A más C, más J suma las partes imaginarias, B más D. Así se hace la suma. ¿Cómo se hace la resta? Entonces coge y resta las partes reales, más J resta las partes imaginarias, B, D. Ahí tendría que tener en cuenta los signos. ¿Cómo se hace la multiplicación? Dijimos que era más fácil que estuviera expresado en coordenadas polares. Supongamos que era A en ángulo B y el otro número C en ángulo D. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación de A por B? Pues multiplica la magnitud del primer valor, A, multiplicado por la magnitud del otro, A por C, en ángulo de este número, este ángulo, más el otro ángulo. Listo, así se hace para sumar, para multiplicar, perdón. Para dividir, ¿cómo se hace? Imagínense que el número en rectangular, en polares, sea A en ángulo B.
y C en ángulo D. Entonces, ¿qué se hace? Se divide la magnitud A entre C, y un ángulo, que es el ángulo expresado en el número del numerador, menos el ángulo expresado en el denominador, sería B menos D. Ese es el resumen para poder operar los números complejos.